Al exilio buena cara con Germán Carías, el programa que te lleva las historias, anécdotas, desesperanzas, desventuras del exilio venezolano, pero también las de éxitos, aventuras, esperanza y perseverancia. El periodista Germán Carías, en una serie de reportajes, nos muestra la cara de la migración venezolana, confidencias, infidencias, nostalgia, dolor y los caminos de aventuras, logros, alegrías. Carías todas las semanas a través de sus diferentes plataformas digitales nos muestra unas entrevistas persuasivas, audaces, inteligentes. Te invitamos a que todas las semanas veas el programa Al exilio buena cara con el periodista Germán Carías. Hola Venezuela, les saluda el periodista Germán Carías y estamos en la serie de programas Al exilio buena cara, porque lamentablemente a los venezolanos nos tocó migrar y nos toca migrar por un gobierno dictatorial que se ha impuesto en el país y muchos tuvimos que salir obligados del país y claro, pasan muchas cosas en el camino, desaventuras, desesperanzas, hay gente que persevera, logra el triunfo, pero siempre se está pensando en la patria. Y tengo como invitada a la doctora Neida Fedison y a su mamá, que nos está acompañando también en el programa, Nilsa Corao, y con ellas vamos a hablar de cómo ha sido este duro camino en el exilio. ¿Cómo estás, Neida? Muy bien, gracias, Germán. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ti por venir. ¿Cómo estás, Nilsa? Muy bien, muchas gracias. Pues recordando incluso tu infancia, porque estuvimos juntos en un tiempo, fuiste compañero de mi hijo y así son recuerdos imborrables. Sí, así es. Yo fui al liceo con el hijo de Nilsa y Ramón y era un gran amigo. Bueno, vamos a comenzar con esto, Neida. ¿Por qué decidiste irte de Venezuela? Mira, eso fue, empezamos el proceso en el 2001 y nos vinimos en el 2002. El que era mi esposo en aquel entonces, nosotros teníamos un negocio en Margarita que se encargaba de hacerle servicio de mantenimiento a los aviones que venían internacionales. Él era mecánico de aviación y ese era el negocio. Pero ya desde 1998 vimos quién se montó en el poder y cómo las cosas fueron cambiando y empezamos a ver que mira, que había que buscar otro camino porque la cosa se iba a poner bien fea. Conocía gente que conocía gente detrás del gobierno y nos venían diciendo, mira, esto que viene es horrible. Esa gente que está ahí es una lacra y resentidos y lo que van a hacer va a acabar con el país y nosotros decidimos empezar todo eso antes de que todo esto explotara y mira, en ese sentido tuvimos la visión y nosotros llegamos a Estados Unidos, era noviembre del 2002, o sea, justo antes del paro petrolero. Correcto. Y Nilsa, ¿tú llegaste en ese año con ella o fue después que tú llegaste? No, yo vivía ya en Margarita con ellos y nos vinimos juntos. Quizás una semana después, pero fue por tonterías que tenía que hacer allá. Pero sí vinimos juntos a vivir juntos. Tuvieron la visión porque el país se deterioró. Yo me vine en el 2005 y el país empezó un deterioro pero tremendo. Después, más todavía ahora que tomó el poder Maduro, que es un inepto ahí. Un señor que no tiene la preparación para estar ahí, pero eso es otro tema. Sí. No hay tiempo suficiente para hablar de eso. ¿Y a dónde llegaste, Neida? Cuando llegamos a Miami, llegamos al área que se llama El Doral, muy conocido ahora como Doralzuela, porque hay más venezolanos que otra cosa. Y yo le digo a la gente que cuando nosotros llegamos a vivir a un apartamento, un condominio de 2 habitaciones,
Y ahí vivía, que era mi esposo, mi ex esposo, mi mamá, mi hija que tenía 2 añitos y mi hijastro y yo. O sea, teníamos 5 personas viviendo en un apartamento de 2 habitaciones. Sí, es fuerte cuando uno llega a un país, es fuerte, ¿no? Cuando llegas al país que no es tuyo. Siempre las primeras historias son fuertes. A mí me tocó muy fuerte cuando yo llegué, fuerte. Y tú también llegaste con ella, Nilsa, a Miami, ¿correcto? Sí, allí empezamos como dicen, nuestra aventura. Sí, así lo veo yo, una aventura. Sí, es una aventura. Sí, diferente. Sí, y Neida, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en Miami? En Miami viví 8 años, vivimos 8 años y pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, de ese apartamento ahí vivimos como 2 años. Después finalmente compramos nuestra casa. Empecé a estudiar y después en el proceso me divorcié y bueno, pero ahí pasaron 8 años. Pasaron 8 años. Y bueno, ahora que tocaste ese punto personal de que te divorciaste y luego, porque ahora estás casada con un militar de Estados Unidos que pertenece a las fuerzas de Estados Unidos. ¿Cuándo conociste a tu esposo actual? Yo lo conocí a él, sería el 2009. Ya me había divorciado y eso es una historia muy cómica porque yo me había divorciado y mis compañeros de estudio típicos, tú sabes, empezaron a decir, no, tú tienes que salir otra vez y tienes que conocer a alguien. Y un compañero me dijo, no, hay estos websites, porque en aquel entonces era cuando estaban empezando los websites para conocer gente, para salir. Y yo decía, no, yo siempre me he burlado de eso, ¿para qué voy a hacer yo eso? Y al final me convencieron y yo me acuerdo que cuando teníamos clínica y estábamos haciendo el internship, yo a veces llevaba el laptop y cuando teníamos break, entonces veíamos los profiles y ahí fue donde lo conocí. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Ves? Eso es ahora la etapa de los romances modernos. Antes había que... Lo que pasa es que uno normalmente donde conocía a la pareja, o cuando estabas estudiando, o en el trabajo, y en lo que yo estaba haciendo no hay tiempo para nada, y ir a conocer a alguien en un bar y eso no es lo mismo, y ya cuando uno está más madurito, no va a andar en eso. Pero yo me acuerdo que cuando yo me iba a encontrar con él en la primera cita, yo pasé todo el tiempo, sí voy, no voy, sí voy, no voy, porque era para mí algo extrañísimo, ¿no? Pero bueno, fíjate cómo todo resultó bien. Resultó bien. Sí, y fíjate, qué bueno, porque es duro que tenías ya una hija, te divorcias, estás en un país que no es el tuyo, pero tu mami estaba al lado y eso te ayudó bastante en ese proceso. Eso me ha ayudado a mí en todo. Eso me ha ayudado a mí, por ejemplo, para poder estudiar otra vez y para poder hacer lo que he hecho, porque es el apoyo en todos los niveles. Por ejemplo, si estaba en clases, si tenía que estar en clínica, si tenía que... O sea, yo sabía que mi hija estaba bien cuidada, porque ¿quién mejor que tu mamá para que te crió, para que te cuide en lo más posible a tu hija? Y como dices tú, en ese proceso que fue muy duro del divorcio, porque yo pasé eso, como dices tú, en un país extranjero, sin familia, sin nadie alrededor y empezando de cero, y ese ha sido pues mi apoyo, mi roca, mi soporte. Y sus empujones de vez en cuando. Sí, también, como decimos, también, sí. Porque ahorita... Porque a veces hay obstáculos, pero hay que seguir adelante y hay que brincarlos, claro. Y hay que seguir adelante. Y ahora, ya tú empezaste tus estudios de medicina en Miami. Sí, ahí fue donde yo estudié. Y ahí es donde ¿Y te graduaste en Miami? Sí, ahí es donde sí, ahí es donde los hice. Qué bien. Y fíjate, eso es importante porque yo hablo mucho con las personas de que los venezolanos somos gente que no nos detiene nada, nos crecemos ante las vicisitudes. Y eso muestra que tú ahora eres una médica, aunque no es en tu país, estás fuera de tu país, pero algún día esperamos todos
podamos regresar a nuestro país y tú le vas a aportar tus conocimientos y ahora ya, aunque sea graduado en otro país, vas a ofrecer esa ayuda a tu país. ¿Y cómo fue el encontronazo con el idioma? Porque eso es una de las cosas que se le hace más difícil aquí a la gente. Mira, yo diría que uno, porque en Miami hay tanto hispano, no es tan difícil el comunicarse. Pero como yo quería estudiar, yo decidí que quería estudiar lo que se llama el inglés académico, porque no es lo mismo estudiar lo que se llama el ISO, que es lo que te enseñan en los high school de noche y eso, que el inglés que te enseñan en la universidad, que es para aprender a leer, a escribir, a cómo escribir un ensayo, ese tipo de cosas como se requiere aquí en la universidad, porque una cosa que aprende uno cuando uno estudia eso es que hasta los signos de puntuación se manejan diferente en inglés que en español, porque todo es basado en incluso la cultura influencia ese tipo de cosas. Yo tenía una profesora que decía que cuando uno escribe en español y uno empieza una idea, entonces la adorna y le pone flores y va y viene y regresa, y en inglés es idea principal, idea secundaria, en una estructura completa. Y eso fue lo que hice. Tuve la ventaja que mi mamá me puso a mí cuando tenía 3 añitos en un preescolar donde la maestra era bilingüe, o sea que yo desde pequeño oí el inglés. Y eso, como decir, a mí me abrió el camino a los idiomas, pero de todos modos uno tiene que, si va a estudiar cualquier cosa, que yo le digo a la gente, los únicos 3 consejos que yo le doy cuando emigran es: sáquese sus papeles, aprenda el idioma y sáquese un certificado, así sea de barrer piso, que diga yo sé barrer piso. Esas son, como decir, las principales cosas para uno poder surgir en otro país. Sí, fíjate, estuviste en un punto álgido en cuanto al idioma de Estados Unidos, que ellos todo lo van minimizando. Si una mujer se llama Mari, termina siendo, perdón, si una mujer se llama María, termina siendo Mary, o si se llama, no sé, un nombre grande, Abigail, termina siendo Avi. O sea, todo lo van, sí, todo lo van. Sí. Todo. Igual cuando en escrito a mí me pegó mucho cuando dirigí por primera vez un periódico en inglés, porque ellos ponen todo mínimo, abreviado, sí, todo. Perdón, una de las cosas, yo quería aportar que una de las cosas importantes en este trayecto de Neira es su constancia y su dedicación, porque hay muchos que se empeñan, empiezan, pero lo dejan. Yo le di mi apoyo, es verdad, pero ella, donde quiera que fue, ella también salió siempre adelante, porque nosotros hemos vivido en diferentes estados y ella en todos los estados ha sacado su board en su carrera y ha echado para adelante y siempre ha trabajado y ha estado en un alto nivel. Exacto, sí, por eso yo quería contar la historia, porque es una historia de perseverancia y es lo que queremos resaltar aquí, de venezolanos que perseveran, logran el triunfo a pesar de que no están en su país, y ya sabemos todo lo que uno tiene que enfrentar ahí. Son muchas cosas. Entonces, ya te habías graduado en Miami, habías ya doblado la barrera del idioma, la habías ya pasado ese obstáculo. Y vamos a hablar del otro, que a veces no es muy bueno hablarlo porque hay muchas cosas que pasan en el trajín, pero ¿cómo lograste tu legalidad en Estados Unidos? Mira, cuando nosotros nos vinimos, en ese entonces había una abogada de Estados Unidos, de Miami, que fue a dar una charla en Venezuela acerca de cómo emigrar a los Estados Unidos, y era con respecto a lo que se llama la visa L1, L2, que era una visa de que, por ejemplo, como te dije, nosotros teníamos un negocio en Venezuela y la idea es que tú ibas a abrir como una sucursal en Estados Unidos, y entonces con eso te sacabas ese tipo de visa que te obligaba a trabajar nada más para esa empresa, pero tu esposo o tu esposa tienen una visa que le permite trabajar en cualquier otra cosa, etcétera, etcétera. Y claro, esa la renovamos un año después, pero ahí es donde yo digo, bueno, yo no me puedo quejar aunque yo no creo en la suerte, yo le digo en las buenas coincidencias. Mi ex esposo, él tenía 2 hijos,
de su primer matrimonio, y ambos eran americanos porque ellos nacieron en Estados Unidos cuando él estudió aquí, porque él estudió en Estados Unidos. Entonces, cuando ellos cumplen 21 años, ellos hacen la petición para que su papá se haga residente permanente, y como yo me casé con su papá cuando ellos eran menores de edad, entonces legalmente en este país yo era su mamá y también me piden a mí. O sea, así fue como yo me hice residente legal. Claro, después de que me divorcio, al tiempo cuando me caso con mi esposo, después me volví ciudadana y después, bueno, eso es otra historia. A mí me tocó con un asilo que era, tú sabes, el asilo político tiene que es como una ruleta, ¿no? Dependiendo de quién te toca. Menos mal yo tenía escritos en los periódicos contra el gobierno, que eso me ayudó muchísimo. Y me dieron el asilo. Yo también soy ciudadano ahora ya. Tengo una hija que nació acá, que es ciudadana. Nació en Miami, mejor dicho, porque yo estuve en Miami también. Sí. Ahora estoy en Colorado. Ajá, y entonces ahora ya vemos claro más tu panorama, ya sabemos cómo llegaste a la legalidad, de qué te graduaste. ¿Cómo llegas a Virginia, donde vives ahora? Wow, eso es un camino largo. O sea, yo cuando me casé con el que es ahora mi esposo, tú sabes que a los militares en este país los rotan, los van cambiando de lo que llaman de estaciones. Y nosotros nos casamos en abril del 2010 y en julio de ese año ya estábamos en Maryland. Lo cambian para Maryland. Ahí vivimos 4 años en Baltimore y después nos cambiaron para Michigan. Estuvimos por Ann Arbor, que eso queda afuera de Detroit, y ahí estuvimos 1 año y después nos mandan para acá, para el área de Chesapeake en Virginia, y después de que él estuvo aquí, ahora él está en otro lado muy lejos y nosotros seguimos aquí. Esa es la vida con el militar, ¿no? Y en eso también te ayuda bastante que tu mamá esté aquí contigo. Wow. Exacto, sí. Porque si no, ahorita mi hija está en la universidad y lo único que me quedarían si no serían las mascotas. Exacto. Y en Virginia trabajas en un hospital, me imagino, en Virginia. Yo trabajo en el Hospital Naval de aquí. Yo trabajo para la Naval Norteamericana. Sí. O sea, mi trabajo es atender puros miembros activos de las Fuerzas Armadas. ¿Y tu esposo ha aprendido de la cultura venezolana? ¿Ya come arepas? ¿Ya? Mira, por supuesto, y baila merengue, y come pequeños, y le gustan las empanadas, y come arepas. Por supuesto. Eso sí, tú sabes que los idiomas, no todo el mundo es bueno para los idiomas. Ajá. Él, no me incluya. El español de él no es que sea muy bueno. Pero yo te digo, yo le digo a muchos cuando llegan aquí que me dicen, Germán, colegas que se han venido para acá por la situación como sigue allá en Venezuela. Y entonces yo lo único que les digo es, ustedes tienen que hacer como yo conocí muchos norteamericanos que llegaban a Venezuela y hablaban el español sin pena, como lo hablaran. Y tú sabes que allá en Venezuela somos chalequeadores y entonces le echábamos broma como hablaban y ellos no le paraban, ellos seguían hablando así. Igual tiene que hacer uno cuando viene acá. Quitarse el acento es wow. Es que mira, eso de las cosas, porque yo digo, cuando uno emigra, uno debe aportar lo bonito de la cultura de uno y asimilar lo bueno de la cultura donde está llegando. ¿Qué hago yo? Yo, por ejemplo, como buena venezolana, a la gente, tú sabes que aquí la gente a veces ni te mira, ni te dice los buenos días, ni nada. Yo echo broma, yo digo, ya yo los tengo entrenados. Yo llego al trabajo y empiezo, buenos días, y todo el mundo ahora contesta y todo el mundo mira y todo el mundo saluda. Eso es lo que yo aporto como venezolana. ¿Y qué es lo que ellos aportan? Que ellos no le tienen miedo al ridículo. El norteamericano no le tiene miedo al ridículo, como dices tú. Si hablé con acento, si me equivoqué, si ellos no le importa eso, nada. Y eso es algo que es bueno y que uno entonces... Es bueno que uno lo asimile también. Sí, eso es algo que a mí, yo he aprendido mucho aquí del norteamericano, ¿no? Primero eso, que ellos no le paran a nadie, ellos siguen para adelante. Y lo otro, la mística de trabajo que tienen, porque son personas, a Estados Unidos no se le puede quitar que Estados Unidos es un gran país en ese sentido. Aquí es trabajar, aquí no hay tiempo para más nada, aquí es trabajar.
Yo cuando les contaba... Sí, hay algo importante, que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, si tú eres valioso, te abren las puertas. Eso Así mismo es. iba a decir yo, porque lo que yo he hecho, como decir, he tenido oportunidades, pero porque me las sudé. O sea, por ejemplo, de tener profesores que me daban oportunidades en ciertas cosas porque decían, mira, para alguien aplicado. Pero es eso. Pero fíjate, uno veía en Venezuela que uno decía, y mi papá era español, mi papá era un inmigrante, y yo siempre he hecho broma que mi papá fue un inmigrante y ahora yo soy un inmigrante. Y uno siempre decía, los italianos, los portugueses, los españoles, que tenían las panaderías, pero ¿cómo trabajaban? De sol a sol, ¿verdad? Sol. Sí. ¿Y por qué? Porque ahora yo lo sé como inmigrante, cuando tú llegas y ya tú no llegas de niñito, llegas de adulto y tienes que empezar de adulto de cero, te vas a esmerar 10,000 veces más que el muchacho que nació ahí. Entonces es una condición natural del inmigrante exitoso, porque sí hay otros que, lamentándolo mucho, pues no tienen ese esmero o ese empuje. Pero cuando preguntan, yo pienso que es eso, es ese deseo de superación, pero ya con la madurez y con la inteligencia y con el esmero de hacerlo, que no es lo mismo que un muchacho cuando es más joven. Exacto. Y mira, me gustaría que estuviéramos hablando por mucho tiempo más porque la conversación está muy buena. Pero todo llega a su final. De verdad, yo desde que conocí tu historia siempre quise contarla. Esta serie de reportajes, todas estas historias de venezolanos, cómo pasaron desesperanzas, vicisitudes, penurias, pero también historias de éxito, historias de perseverancia, como la que acabamos de conocer de la doctora Neida Fedison. Neida, muchas gracias por estar con nosotros, también a la mamá Nilsa Corao, gracias por acompañarnos. Y dile algo a todas esas venezolanas que tú sabes ahorita pasan un momento muy difícil con sus hijos y viven una desesperanza grande en nuestro país. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Mi mensaje es que la esperanza es lo último que se pierde. Cuando uno pierde la esperanza es porque ya se rinde y ese no es una opción. Yo pienso que la mujer venezolana en general ha demostrado a través de la historia a ser alguien con ímpetu, que no se deja doblegar y que incluso si se cae de rodillas se sacude y se levanta. Que no se olviden de eso, que sobre los hombros de las madres venezolanas es que se sustenta el país y no olviden eso nunca. Y para adelante, porque así es la única manera, no se puede ver para atrás, hay que seguir adelante. Y Nilsa, gracias por acompañarnos también, gracias que también ayudaste bastante a tu hija en este recorrido. ¿Y cuál es tu mensaje para los venezolanos? Para los venezolanos, así como dice ella, un mensaje de fe y de esperanza, ¿no? Hay que ver siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, que de todo lo malo que hayan pasado, que haya un aprendizaje para superarlo, para sacarlo del camino y para saber por dónde no volver a pisar. Y ese es el consejo que yo les doy. Pues bueno, ya oyeron, ese es un gran mensaje, la esperanza es lo último que se pierde y será hasta una próxima oportunidad en otro programa de Al Exilio, Buena Cara. Chao, chao. Chao, hermano, gracias.